El día de hoy estamos en compañía del doctor Juan Jacobo Calderón, autor del texto Constitucionalización del Derecho Privado. Bienvenido, doctor Juan Jacobo. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera empezar interrogándolo acerca de cuáles son las condiciones básicas que se presuponen para la existencia de un proceso de constitucionalización en un ordenamiento jurídico. Yo creo que la respuesta tiene que ocuparse de dos niveles. Uno y es cuáles son como las condiciones generales que existen o que deberían existir para que exista constitucionalización, para que se presente este fenómeno, y otro es qué condiciones particulares podrían definir cuál es la forma en que se constitucionaliza. Me refiero a lo siguiente. Respecto de las condiciones generales, uno podría decir que un ordenamiento jurídico puede ser constitucionalizado si y solo si, primero, la Constitución es una norma jurídica y es la primera norma jurídica. En segundo lugar, sí y solo si existen órganos especializados encargados de asegurar que esa norma sea respetada como la primera, como la norma que define la validez del resto del ordenamiento. En tercer lugar, que existan procedimientos a través de los cuales se pueda asegurar la integridad y supremacía de la Constitución. Y en cuarto lugar, que se trate de una Constitución rígida, esto es, que sus procedimientos de modificación sean diversos, sean diferentes de aquellos que se aplican para expedir una ley ordinaria. Ahora bien, respecto de las condiciones para que la constitucionalización se surta de determinado modo, uno podría encontrar ordenamientos en los que la constitucionalización se produce fundamentalmente a través de vía judicial, otros a través de vía legislativa, o ordenamientos en los que la constitucionalización es muy material, muy dogmática, una constitucionalización basada en normas de derecho fundamental, o también podría presentarse ordenamientos, si es posible creerlo, en una constitucionalización principalmente orgánica, formal, de manera tal que las constitucionalizaciones no siempre son constitucionalizaciones del Estado constitucional democrático, sino que se pueden ser constitucionalizaciones de estados absolutistas que tengan una constitución, si uno pudiera hablar de constitución en esos estados, que producen una constitucionalización diferente, una constitucionalización autoritaria, en fin. Entonces hay constitucionalizaciones más sociales, más liberales, más autoritarias, y allí se mueven, pero las cuatro condiciones sí parecen ser las que he mencionado en primer lugar. Y en ese orden de ideas, en Colombia estamos frente al proceso de constitucionalización del derecho, y ¿en cuál de esas últimas que menciona encasillaría el proceso colombiano? Muy importante. Yo creo, en primer lugar, que la Constitución nuestra sí en verdad cumple las cuatro condiciones. Es una Constitución que en su artículo 4 consagra que la Constitución es norma de normas, ¿cierto? Que en diferentes artículos establece a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a los jueces ordinarios y a los jueces de tutela como garantes de los contenidos constitucionales. Una Constitución que prevé procedimientos, acción de nulidad por inconstitucionalidad, acción pública de inconstitucionalidad, acción de tutela, acciones populares, en fin, y adicionalmente es una Constitución, digamos, rígida, en tanto sus procedimientos de modificación no son los mismos de la ley ordinaria. Ahora bien, ¿en cuál podríamos encuadrar nosotros? Yo creo que eso depende un poco del intérprete de la Constitución. Entonces, hay momentos, creo que en estos últimos 20 años, donde ha sido una constitucionalización tremendamente social, digamos, preocupada mucho por los derechos sociales, pero hay momentos también en que es una constitución tremendamente libertaria, ¿cierto?, en el sentido de grandes preocupaciones sobre la libertad, y eso en relación con el derecho privado es más que evidente. Uno ve tendencias de algunos momentos de la Corte por afianzar la intervención en el contrato, y en otros momentos ve a una Corte que trata de alejarse de una intervención del contrato y dejárselo a la jurisdicción ordinaria y no pronunciarse sobre ello. Eso también depende, digamos, de cada caso. En general parece, yo creo que uno podría dar la siguiente idea muy básica, y es, en general, la constitucionalización admitida por la Corte en materia de derecho privado es una constitucionalización orientada a proteger a los más débiles. ¿Cuáles podrían ser los principales efectos que este proceso de constitucionalización trae consigo?
Creo que son tres los principales efectos. El primero es que la constitucionalización implica que la Constitución empieza a desplazar otras normas que ordinariamente se utilizaban para resolver problemas de derecho privado. Entonces, por ejemplo, una disputa entre contratantes que antes se resolvía con el Código Civil o con el Código de Comercio, ahorita digamos es abordada utilizando para ello los derechos fundamentales. Eso es un cambio dramático porque implica alterar las fuentes del derecho aplicables. En segundo lugar, da lugar a que las personas empiecen a disputar y a litigar sus casos de diferente manera. Antes una persona que tenía un problema de derecho privado, la única vía a la que podía acudir era a un proceso ante los jueces civiles que duraba algún tiempo. Hoy por hoy muchos casos que podrían considerarse de derecho privado se resuelven en un trámite que, como la acción de tutela, dura 10 días, es rápida, es muy ágil, entonces se discuten temas de propiedad horizontal, temas de contratos, temas de sociedades a veces, de trabajadores. Entonces ese es el segundo gran efecto, que altera las formas como se disputan, como se litigan los asuntos. Y el tercer gran efecto es que la constitucionalización implica que nuevas formas de litigio, que nuevas estrategias de interpretación se utilizan para resolver los casos. Entonces, tradicionalmente para resolver casos de derecho civil, uno utilizaba las reglas tradicionales de una ley, de la ley 153 de 1887, que eran cómo se resolvían los conflictos entre reglas, en fin. Pero ahora a lo que uno tiene que acudir es, por ejemplo, a categorías extrañas al derecho privado, como una decisión de un particular solo es constitucional si es proporcionada, y eso es relativamente extraño. Entonces implica la incorporación de nuevas estrategias de interpretación que antes no existían. ¿Qué posibilidad hay de que a partir de estas nuevas metodologías de interpretación que se crean o nacen a partir de este proceso de constitucionalización, pues el derecho se ponga al servicio de ciertos intereses que no necesariamente correspondan a la voluntad general, restringiendo de alguna manera la labor del legislador? Okay. Es una pregunta, digamos, muy compleja que hay que revisar, digamos, en cada caso. Yo creo que las nuevas estrategias de interpretación y en general el proceso de constitucionalización puede permitir fundamentar soluciones en varios sentidos. Digamos, creo que no es unívoco que la constitucionalización necesariamente proteja a los débiles o proteja a los poderosos, si se pudiera utilizar la expresión, o a los consumidores y a los prestadores de servicios. Creo que es una labor muy problemática de ponderación en cada caso, ¿cierto?, de las circunstancias que explican tomar una decisión en un sentido u otro. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿a quién se debe proteger? ¿Al trabajador o al empresario? ¿Cierto? ¿Al productor o al consumidor? ¿Al banco o al usuario? ¿Al asegurador, a la aseguradora o al asegurado? En cada caso, y de hecho la práctica lo demuestra así, es que pueden resolverse asuntos frente a aseguradoras, frente a bancos, a veces a favor de ellos, a veces en contra de ellos, dependiendo de la situación específica. Un poco concluyendo esta pregunta es, no creo que la constitucionalización y la incorporación de nuevas estrategias conduzca a un resultado unívoco. Es un proceso abierto, como el proceso en general de la interpretación de la Constitución. Y en términos generales, ¿su evaluación del proceso de constitucionalización del derecho en Colombia es positivo o negativo? Indudablemente creo, desde una perspectiva de lo que ha ocurrido en las decisiones de la Corte, creo que es realmente positivo, porque ha obligado a incorporar en el derecho privado un derecho asociado fundamentalmente a la circulación de riqueza, de la propiedad, digamos, categorías vinculadas a conquistas humanitarias propias, por ejemplo, del constitucionalismo de la posguerra, ¿cierto? Pero creo que desde la perspectiva de la práctica probablemente no ha impactado tanto las prácticas. ¿A qué me refiero? Probablemente, a pesar de que la Corte haya dicho que se deben proteger los derechos fundamentales en determinados casos, probablemente las prácticas de quienes los deben proteger no han cambiado porque son costosas, porque son problemáticas, porque afectan su estructura organizacional. En fin, entonces hay una tensión entre lo que la Corte ha dicho en el papel
en sus sentencias, protegiendo a débiles, protegiendo a usuarios en algunos casos, y lo que pasa en verdad en la práctica. Y creo que esa es una tarea muy importante, porque no debería existir una distancia tal si queremos un derecho, digamos, realmente eficaz. Por último, doctor Juan Jacobo, quisiera preguntarle cuál es la importancia que cobra actualmente el estudio del derecho constitucional para todos los profesionales en derecho. Creo que hay dos razones principales por las cuales todos nosotros debemos tener una preocupación general por el derecho constitucional. Y creo que cuando indico todos, no solo los abogados, digamos en general todos los ciudadanos. Digamos, desde la perspectiva de todos los ciudadanos, porque la Constitución consagra el pacto fundamental de nuestra sociedad. Digamos, son las reglas mínimas, básicas que acordamos para vivir en paz. Entonces todos los ciudadanos, creo, tienen un deber general de conocer, digamos, al menos en una medida básica, la Constitución. Pero para el abogado es realmente importante por varias razones. En primer lugar, porque cada vez más le consultan casos que son constitucionalmente relevantes. Digamos, primera razón que es muy importante. Y creo adicionalmente, en segundo lugar, que el abogado debe incorporar esos principios, digamos, de humanidad, fruto del encuentro del liberalismo y la perspectiva social que hay en la Constitución. Debe incorporarlos a su práctica si quiere ser un abogado, digamos, que le brinde a la sociedad lo que la sociedad espera de él. Que tengamos debates sobre cuál es el nivel exacto en que la Constitución debe impactar las prácticas de los particulares, eso es importante, pero que seamos conscientes de que eso debe ser en alguna medida es lo verdaderamente importante. Doctor Juan Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. A ustedes muchísimas gracias.